Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo repaso de la situación actual del mercado. Acabamos de finalizar la primera mitad del año 2024 y está siendo por lo general un año bastante bueno para las bolsas. En el vídeo de hoy vamos a repasar la situación actual de Estados Unidos, vamos a repasar también la situación y valoración actual de las bolsas europeas y finalmente veremos información estadística interesante que he recopilado para vosotros. Bueno, empiezo hablando del mercado de Estados Unidos. Está siendo, como os decía, un año bastante bueno para las bolsas y tenemos el índice S&P 500 que ha subido lo que vamos de año un 15,44%. La verdad es que lo está haciendo bastante bien. Por otro lado, tenemos el Nasdaq 100, que es otro de los índices más importantes de Estados Unidos, que está compuesto sobre todo por empresas tecnológicas, que sube todavía más, sube casi un 20% en esta primera mitad del año. Y es que muchos de los componentes del Nasdaq 100 y también del S&P 500, me refiero a las grandes compañías, las megacaps, lo han estado haciendo genial, como veremos a continuación. Bueno, aquí os he recopilado también el rendimiento por sectores en estos 6 primeros meses del año. En general, ya veis que la mayoría de los sectores lo han hecho bastante bien, excepto el real estate, que tiene pérdidas del 5,04% en lo que vamos de año. Los sectores que más han estado subiendo son la tecnología, como habíamos visto en el buen rendimiento del Nasdaq. Este sector sube en conjunto un 18,42%. Servicios de comunicación, que también ha tenido una buena subida con un 17,40%. El sector financiero también lo ha estado haciendo bastante bien, con subidas de casi el 10%. Y la energía también ha tenido un buen comportamiento. El resto de sectores, quitando el real estate, pues ya veis que están en verde. Sigue habiendo en el mercado de Estados Unidos una diferencia significativa entre el rendimiento del S&P 500 y el S&P 500 equiponderado, también llamado equal weight, en el que cada compañía tiene un peso similar dentro del índice y no las empresas más grandes tienen una mayor ponderación como ocurre en el S&P 500 normal. Por ejemplo, Nvidia, Microsoft o Apple tienen un peso bastante importante dentro del índice en la versión normal, pero en la versión equiponderada todas las compañías del índice pesan lo mismo y tienen la misma influencia. Bueno, pues como veis aquí, el S&P 500 normal, el que vemos siempre en las noticias, ha subido un 15%, mientras que el S&P 500 equiponderado ha subido únicamente un 5%. Es una diferencia bastante importante. ¿Y por qué se ha producido esto? Bueno, pues porque las grandes empresas tecnológicas tienen un peso bastante importante en el índice, como vamos a ver a continuación, y algunas de ellas, como por ejemplo Nvidia, Meta, Google o Amazon, han tenido una subida muy potente en lo que vamos de año. Sobre todo Nvidia ha subido más de un 160% en esta primera mitad del año. Entonces esto ha estado empujando al índice. Después hablaremos también un poco de las small caps, que como veis llevan un rendimiento negativo en lo que vamos de año. Las 5 principales compañías del S&P 500, como os decía, tienen un peso en el índice del 27%. Este es el nivel más alto desde el año 1980. Y aquí podéis ver la evolución pues del peso que han tenido el top 5 compañías dentro del índice a lo largo de los años. En este estudio, ya os digo, se muestra desde 1980 hasta 2024 y ahora estamos en este punto en el que tienen un 27% de peso. ¿Cuáles son esas 5 compañías? Bueno, pues aquí las tenéis. Son Microsoft, Apple, Nvidia, que ya habéis visto que lleva un año impresionante, Alphabet y Amazon. Esas 5 compañías tienen más de un cuarto del peso del índice. El top 10 empresas, si añadimos las 5 siguientes, tiene un 35% del peso en el S&P 500 y aportan el 27% de los beneficios empresariales, por lo que beneficios y peso en el índice no están demasiado descorrelacionados. Quizás estaría bien que pesasen un poco menos, por ejemplo que pesasen un 30% y aportasen el 30% de los beneficios para que estuviese más compensado, pero tampoco es una barbaridad, ¿no? Que el top 10 empresas pese un 35%, pero aporte el 27% de los beneficios. Y bueno, aquí podemos ver también en la gráfica de arriba qué peso han tenido el top 10 compañías, antes veíamos el top 5, y lo que han aportado porcentualmente a los beneficios del índice. Tenemos también aquí la valoración del mercado, ya que es algo que quiero tratar en este vídeo. Y es que el S&P 500, tras este buen año que lleva, y bueno, 2023 también fue realmente un año en el que lo hizo bastante bien, tiene un PER actualmente de unas 21 veces beneficios. Este PER sería superior a la media de los últimos 30 años de en torno a 17 veces PER. Pero también hay que tener en cuenta, como vamos a ver después, las estimaciones de beneficio que hay en las empresas de este índice, ya que se espera que los beneficios crezcan bastante.
Y bueno, también me parece interesante que aquí hacen una distinción entre el top 10 empresas que cotizan a múltiplos más altos y ya hemos visto que tenían un peso de más del 30% en el índice y por lo tanto inflan el múltiplo, cotizan a 30 veces PER de media. Y tenemos después el resto de empresas del SP500, el resto que no son esas 10 grandes tecnológicas, que cotizan a 17,6 veces PER, frente a la media del resto de empresas que está en torno a 16. Entonces, como veis, pues bueno, sí que hay valoraciones altas, sobre todo en las grandes empresas tecnológicas, pero hay sectores y muchas empresas dentro del índice que están cotizando en línea con sus medias históricas, incluso muchas de ellas por debajo de su media histórica de valoración. Y bueno, ¿realmente está justificado que el SP500 cotice a un múltiplo superior a su media de 21 veces beneficios, como habíamos visto, frente a la media de 17? Pues bueno, yo creo que hay que considerar también las estimaciones de crecimiento de beneficios empresariales que hay en estos momentos, ya que son bastante buenas, y no solamente en el SP500, sino también en el SP600, que representa a las empresas de pequeña capitalización. Aquí podéis ver que para 2024, las empresas del SP500 se espera que aumenten sus beneficios de media un 12,7%. Para el año 2025 las estimaciones son del 14,2%, y para el año 2026 los beneficios se espera que crezcan casi un 12%, un 11,9%. Entonces las estimaciones, como veis, para el crecimiento de beneficios empresariales, que al fin y al cabo es lo que guía a los mercados, son bastante buenas. Y sobre todo son muy buenas estas estimaciones en las grandes empresas tecnológicas, lo que podría llegar a justificar que coticen a múltiplos superiores a otras empresas que van a crecer menos sus beneficios. Por el lado de las small caps, que ahora hablaremos un poquito más de ellas, el crecimiento de los beneficios de este año es del 4,1%, pero para 2025 se espera que los beneficios crezcan casi un 18% en el SP600 y para 2026 que crezcan más de un 12%. Entonces las estimaciones también son bastante buenas en las empresas de pequeña capitalización, las cuales después veremos también que están cotizando a valoraciones históricamente bajas y quizás pueda ser interesante fijarse en este tipo de empresas en estos momentos. Ya vimos también cómo además algunos grandes inversores, en este vídeo que os dejaré por aquí abajo, estaban apostando por ETFs de empresas de pequeña capitalización, concretamente Stanley Druckenmiller, que es un gran inversor. En estas pequeñas empresas ya hemos visto que no estamos teniendo un muy buen año, antes habíamos visto que están en rojo. Pero lo que sí que es cierto que es interesante, teniendo en cuenta sobre todo las estimaciones que hay para 2025 y 2026 en el SP600, que son superiores incluso a las del SP500, es la valoración de este conjunto de empresas. Y es que aquí os he extraído la valoración actual del SP600, que es de 14 veces beneficios, un múltiplo interesante. Estuvieron cotizando en meses anteriores a múltiplos todavía más bajos, pero de media la valoración de este tipo de empresas suele ser más o menos de 16-17 veces PER. Actualmente cotizan a 14 y las estimaciones que tenemos son buenas. Lo que no sabemos a ciencia cierta es si esas estimaciones de 2025 y 2026 se van a cumplir, pero en caso de cumplirse, pues la verdad es que la cosa pinta bastante bien y quizás puede ser interesante invertir o tener exposición a este tipo de empresas, en mi opinión, a través de ETFs, ya que invertir directamente en small caps pues hace que nuestra cartera pueda aumentar su volatilidad y a lo mejor hay personas que no toleran todo esto. Y bueno, ya que os estaba mencionando la inversión a través de ETFs, quiero aprovechar para contaros algo, y es que ya sabéis que en mi canal secundario, en el cual acabamos de llegar a 3.000 suscriptores, todavía somos poquitos comparados con este canal, que somos ya 26.000, pues bueno, en este canal suelo hablar de ETFs, sobre todo suelo hablar también de otras alternativas de inversión, y quiero animaros a todos los que os pueda interesar este tipo de inversión a suscribiros y a seguir el contenido de este canal, ya que creo que os puede aportar también bastante valor. En este canal, en algún vídeo que he hablado de ETFs, os he mencionado algunos que pueden servir para replicar índices de pequeña capitalización y ya estáis viendo en estos momentos que puede ser interesante. Entonces os animo a echarle un vistazo a este contenido. Así que nada, tras esta pequeña interrupción, os dejo por aquí también esta tabla que creo que puede ser interesante para vosotros, en la que podemos ver no solamente la valoración del SP500 por diferentes métricas de valoración, sino que también lo podemos ver desglosado por sectores, y creo que esto puede seros útil. También podéis ver aquí la valoración relativa, ¿no? Por ejemplo, el SP500 pues está cotizando un poco más caro a lo que sería la media de los 10 últimos años, y aquí tenéis también algo más de información, os lo he recuadrado aquí en rojo,
por sectores. Pasamos ahora a la siguiente parte del vídeo en la que vamos a repasar un poco cuál es la situación actual de las empresas europeas. Aquí os he puesto un resumen de cómo va el año, al igual que hemos hecho en Estados Unidos, y aquí veis que, bueno, en general en Europa está siendo también un buen año, no tan bueno como en Estados Unidos, pero por ejemplo el Eurostoxx 50, que está compuesto por las 50 empresas más importantes de Europa, de diferentes países, sube un 8% lo que vamos de año. Es cierto que ha estado corrigiendo un poco en estas últimas semanas, pero está bastante en verde. El DAX alemán está teniendo un rendimiento de casi el 8%, que no está mal. El IBEX 35 tiene subidas del 6,6%. Y después tenemos el CAC 40, que ha estado corrigiendo en estas últimas semanas y bueno, se encuentra actualmente a valoraciones un poco más razonables, como vamos a ver, a las que se encontraba hace unas semanas. También en Francia hemos tenido el tema de las elecciones y eso pues ha generado volatilidad en los mercados. Y os hablaré también de un par de empresas que a mí me parecen interesantes para seguir en el mercado francés, que bueno, cae, ya hemos visto, un 0,56% lo que vamos de año, y si sigue corrigiendo, sobre todo estas dos empresas que os voy a decir, pues me parecen buenas opciones para vigilar y si dan oportunidad incorporar a la cartera. Bueno, pasamos ahora a repasar cuál es la valoración de Europa. El MSCI Europe está cotizando actualmente a 13,5 veces PER, un múltiplo significativamente más bajo al que cotiza el mercado americano. Por eso también en Europa creo que puede haber oportunidades interesantes. Es cierto que el mercado europeo por lo general cotiza a múltiplos un poco más bajos que el americano, pero en general considero que es un buen sitio para invertir. Ya que os he puesto también la valoración de diferentes índices de la eurozona, índices MSCI. Por ejemplo, el índice MSCI de Francia está cotizando actualmente a 13 veces PER, ya que hay algunas empresas, sobre todo a mí me interesa de este índice el sector del lujo, que en mi opinión se están empezando a poner interesantes. Tenemos a Alemania, que cotiza a 11,7 veces PER, Italia, que cotiza a 9 veces PER, aunque bueno, esta baja valoración también está influida por el tipo de empresas que componen el mercado italiano. Y el índice MSCI Spain está cotizando a 9,9 veces PER, pero aquí también hay mucho banco y por lo general suele cotizar a múltiplos más bajos. Tenéis aquí desde el año 1995 cómo ha cotizado cada uno de estos índices MSCI para poder haceros una idea. Bueno, las dos empresas del mercado francés que a mí particularmente me interesan y de las cuales pues he hablado más veces en el canal son, en primer lugar, Louis Vuitton, una empresa del sector del lujo de muchísima calidad que cotiza actualmente a 22 veces PER y que creo que se está empezando a poner interesante. Aquí podéis ver la valoración de los últimos 5 años, una empresa de mucha calidad en la que es cierto que en estos últimos trimestres se está frenando un poco el crecimiento, sobre todo por la parte de China, que es un mercado bastante importante, y esto está haciendo que se ponga, pues eso, a valoraciones inferiores a su media histórica y que yo creo que son razonables para un negocio como este. Esto no quiere decir que no puedan caer más sus acciones, pero bueno, aquí os dejo una idea para que vigiléis. Y otra empresa de altísima calidad, que sí que es cierto que cotiza valoraciones más altas, es Hermès, que cotiza actualmente a 45 veces PER. Sí que es cierto que es un múltiplo elevado, pero es una empresa que históricamente siempre cotiza múltiplos altos. Entonces creo que si seguimos viendo correcciones en el mercado francés, pues son dos empresas de mucha calidad que tenéis que seguir, o yo al menos las sigo, y si dan oportunidad pues añadiré más posiciones a mi cartera, porque son empresas que lo han hecho muy bien históricamente y que pienso que a largo plazo pueden seguir haciéndolo bien. Entonces, si no conocíais estas empresas, pues os recomiendo seguirlas. Y también, si os interesa, pues puedo hacer un vídeo más adelante hablando más en profundidad del sector del lujo. Paso ahora a compartiros algo de información interesante. Y es que muchos de vosotros, incluido yo, pues nos preguntamos en muchas ocasiones si es buen momento de invertir ahora que el mercado está en máximos y parece que podemos pensar que ha subido demasiado y que pronto podría venir una corrección. E invertir en máximos históricos no quiere decir que vayamos a tener un mal retorno. De hecho, en este estudio, que va desde el año 1988 hasta 2023, podemos ver cómo en los periodos entre 6 y 5 años, lo podéis ver aquí en verde claro, invertir en momentos en los que el SP500 ha marcado un nuevo máximo histórico, como puede ser el momento actual, en el que semana tras semana se marcan nuevos máximos históricos, ha generado mejores retornos que invertir en cualquier otro día. Y esto es algo que a lo mejor podríamos llegar a pensar lo contrario, pero invertir cuando el mercado está subiendo habitualmente da mejores rendimientos que hacerlo cualquier otro día en el que el mercado no está en máximos históricos. Es información que me llamó la atención y aquí podéis ver este estudio que me parece interesante. También algo que quería comentar
es el tema de los tipos de interés. Como sabéis, aquí en Europa ya han hecho el primer recorte de tipos de interés. Recortaron hace poco los tipos de interés un 0,25%. En Estados Unidos todavía no han hecho ese primer recorte de tipos, pero se estima, os intentaré poner por aquí lo que descuenta el mercado, que pronto tendremos ese primer recorte. Entonces, pues esta es información de qué sectores se ven favorecidos históricamente cuando tenemos recortes de tipos. A 1, a 3, a 6 y a 12 meses. Esta es información que creo que es bastante valiosa. Y bueno, en general, un sector que lo hace bastante bien cuando empiezan a recortar tipos es el consumo discrecional. Otro sector que lo suele hacer bien es el sector industrial. También la tecnología lo hace bastante bien, sobre todo a 6 y a 12 meses. El sector de los materiales lo hace muy bien y un sector a vigilar de cara a futuros recortes de tipos de interés es un sector que opera con mucha deuda y es el sector del real estate, que tiende a hacerlo bastante bien. Es un sector también que creo que es interesante mirar en estos momentos, ya que existen compañías que están muy penalizadas. Es lógico porque en momentos como el actual, en el que han subido los tipos de interés, pues a estas compañías les cuesta más financiarse y eso pues impacta en los flujos de caja que generan estas empresas. Pero cuando los tipos de interés empiezan a bajar, pues empresas muy endeudadas se ven beneficiadas, ya que pueden rolear la deuda o refinanciarla a tipos de interés más bajos y esto tiene un impacto en sus cuentas. Por eso, a 6 y a 12 meses suele ser un sector que lo hace bien. Entonces también me parece interesante el real estate. También las utilities a 12 meses suelen tener un buen rendimiento. Y bueno, vamos a pasar a ver ahora rápidamente, como solemos hacer en este tipo de vídeos, cuál es el sentimiento actual del mercado. Vamos a verlo con dos indicadores que son más bien de corto plazo, pero los cuales pues ya sabéis que siempre les solemos echar un vistazo. En primer lugar tenemos la encuesta AAI que se realiza de manera semanal. Estoy grabando esto el martes y todavía no habrá salido la encuesta de esta semana, ya que sale los miércoles. Pero bueno, aquí no tenemos demasiada información, salvo que el 44% de las personas son alcistas en estos momentos, un valor superior a la media histórica, pero tampoco está en niveles descabellados, y el 28% de la gente es bajista. Yo por lo general prefiero comprar en momentos donde hay más negatividad, donde hay más gente que es negativa que positiva. Entonces en este momento, pues como veis, hay más alcistas que bajistas y estamos en niveles un poco por encima de la media. Y luego tenemos también este otro indicador que solemos mirar muchas veces, que es el índice de miedo y codicia, en el cual ya sabéis pues que a mí también me gusta comprar en niveles de miedo o extremo miedo, y actualmente pues no nos da muchas pistas, ya que estamos en niveles de 48 puntos, niveles de neutral. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto, hemos repasado pues cuál es la situación actual del mercado de Estados Unidos, hemos repasado las valoraciones, también hemos hablado un poco de empresas de pequeña capitalización. Las perspectivas para 2025 y 2026 son bastante buenas y la valoración es razonable. Hemos repasado un poco cuál es la situación de Europa. Y también hemos visto pues qué pasa cuando se empiezan a recortar tipos de interés, qué sectores lo hacen mejor. Así que nada, os dejaré aquí abajo el enlace a mi canal secundario por si queréis darle una oportunidad y echarle un vistazo, ya que vendrá contenido interesante en próximas semanas. Os dejo también los últimos vídeos que he ido subiendo por si todavía no los habéis visto. Y sin quitaros más tiempo, me despido ya de vosotros y nos vemos pronto con nuevo contenido. Un saludo.